Me voy a basar un poco para la charla en una serie de charlas que ya se ha dado desde la plataforma en contra de los presupuestos de guerra en Valladolid, que forman parte de muchas organizaciones, entre ellas Izquierda Unida, Partido Comunista, Ecologistas sin Acción, etc. Que ha dado varias charlas y sobre todo ha dado dos charlas con una que es el Centro de las, que es un centro catalán que lleva muchísimos años estudiando el tema de presupuestos y cómo el gasto militar al final se tiene que sustraer de otra parte del presupuesto. Vamos a centrarnos bastante en esto y en otra ponencia que se dio también por parte de la plataforma, que habla un poco del romanticismo de la guerra. Entonces, este centro de las, lo que se dedica, para muchas cosas, es en ver realmente lo que son los presupuestos reales que dedican los estados en defensa, no solamente lo que viene en el presupuesto general, sino partidas ocultas. Y, según el centro de las, esto lo hizo más o menos por verano, aproximadamente. El gasto real en España son 40.000 millones de euros, es decir, cerca del 2,5% del PIB. Si incluimos pues, partidas ocultas que están en otros ministerios, créditos extraordinarios, etc. Es decir, ya hemos superado el 2% que nos marcaba la OTAN y también, bueno, ya se dijo públicamente, ¿no?, que habíamos llegado al 2,1%. Esto salió públicamente, dicho por el gobierno de España. Y recordemos un poco esta frase de aquí que dice, en 2018, a poco de llegar, bueno, pero Sánchez aquí dijo, se negó que se fuese a realizar este aumento de gasto militar. No voy a ir pinchando aquí en los enlaces, pero bueno, esta noticia viene a decir, dijo, no vamos a llegar al 2% del PIB, que estaba marcado como objetivo, porque esto, luego lo veremos más adelante, pero esto lo aprueba Mariano Rajoy, y de hecho Mariano Rajoy va a la OTAN para decir, en 2024 España cumplirá con el compromiso del 2% del PIB. Esto fue con Mariano Rajoy y luego le han heredado los gobiernos posteriores. Y bueno, aquí se decía por parte de Sánchez que no iba a llegar y lo general hemos superado, ya estaríamos en el 2,1% y según el centro de las en el 2,5%. El objetivo actual es el 2%, pero hay previsiones de elevarlo al 5%, que aquí se habla del 3,5% en defensa y el 1,5% en seguridad, que esto es como muy, bueno, queda libre interpretación. El 3,5% sí que está más claro que tiene que ser directamente el presupuesto militar, pero el 1,5% pues puede ser gasto en ciberseguridad y otra serie de gastos que, bueno, quedan un poco a la libre interpretación de cada país. Pero sí que a este objetivo habría que llegar. Que decimos que no se va a llegar, pero también dijimos en 2018 que no íbamos a llegar y ya hemos llegado, según Centro de las, al 2,5%. Aquí, aunque no lo veis muy bien, os voy a decir yo, estamos sacando la evolución de gasto militar en España. Lo hemos puesto en millones de dólares porque, bueno, como la mayoría de la parte del armamento se compra en millones de dólares, pues lo hemos puesto así. Pero aunque es verdad que en la opinión pública diríamos que llevamos como un año aproximadamente hablando de esto, realmente si nos vamos a las cifras, en el 2020 fueron 17.000 millones, en 2021 19.000, en 2022 20.000, en 2023 23.000 y en 2024 24.000. Es decir, que ya venimos con una subida importante, estamos hablando de 17.000 millones en 2020, 24.000 en 2024. Lo que pasa es que es verdad que no estaba tan en la opinión pública, pero que esta subida del incremento del gasto militar ya estaba. Si tenemos aquí 24.000 y se aprobó un paquete de 2.000 más otro paquete de 10.000, ya como mínimo estamos en 36.000 y pico. Por eso decimos que 40.000 realmente. Entonces ya vemos que esto no es algo nuevo. Lo que pasa es que no se está hablando de ello, pero se viene ya desde hace bastantes años. No he ido más atrás por no pillar la parte del COVID y tal, porque bueno, va a quedar un poco raro la estadística, pero ya veis que de 2020 hacia ahora un incremento importante, en este caso desde 17.000 a 24.000 millones de euros. ¿Por qué decimos que ya hemos alcanzado el 2,5%? Porque hay un gasto oculto. Gran parte del gasto militar se camufla en ministerios, en otros ministerios, es decir, no va directamente en el Ministerio de Defensa. Es decir, en industria, programas especiales de armamento, en interior, a través de créditos extraordinarios aprobados sin debate público. En deuda futuro, la compra de armamento genera una enorme deuda que compromete los presupuestos de las próximas décadas. Es decir, también una parte del presupuesto, si tú debes 30.000 millones en armamento, los intereses de esa deuda pues los tendrás que imputar a lo mismo. Que esto no es que solamente pase con el presupuesto de guerra. El ejemplo mejor es el tema del presupuesto de la Casa Real, que siempre que sale el presupuesto se dice, es muy pequeñito. Bueno, sí, en el presupuesto como tal, pero luego tienes la partida del interior para los chofes, la partida de no sé qué, es decir, que son muchas partidas que al final también son para la Casa Real. Pues aquí lo mismo, es decir, hay muchas partidas que están dentro de otros ministerios, pero que realmente son partidas que van a gasto militar. Digo, no lo decimos nosotros, lo dice el Centro de las, que tiene una trayectoria muy amplia.
Aquí sacamos, por ejemplo, cosas que están en crédito oculto. Programas especiales de armamento. Esto no suele ir en los presupuestos, sino que estos se aprueba directamente en un congreso, en el Consejo de Ministros, y se aprueba un crédito extraordinario y ahí va. Pensiones militares. Bueno, podríamos ver dónde meterlos, pero me refiero, si tenemos unas pensiones de los militares, pues lo podríamos incluir en defensa. Aportaciones a organismos internacionales, y no nos referimos aquí al 2% del PIB, sino aportaciones que se dan a este tipo de organismos para el funcionamiento del organismo y para otra serie de cosas. Créditos en el exterior. Muchos créditos del exterior que vienen camuflados como misiones de paz y tal, también son imputables a gasto en defensa. Los intereses de la deuda, que lo hemos dicho. También se mete Guardia Civil, porque Guardia Civil muchas veces realiza misiones en el extranjero, generalmente de formación y adiestramiento a otros cuerpos de seguridad. Servicios de inteligencia. Bueno, pues lo podemos meter, ¿dónde lo metemos? Pero mucha parte de los servicios de inteligencia son gasto militar, aunque lo metamos dentro del Ministerio de Interior. Entonces, bueno, por eso, si vamos sumando, es cuando llegamos a esa diferencia, que estamos hablando de una diferencia en torno a 4.000, 5.000 millones, es decir, los 35.000 los tenemos claro porque vienen en el presupuesto. Son los otros 5.000 lo que hace que se incremente. ¿Y por qué se gasta tanto en el tema de... ¿Por qué se incrementa tanto el presupuesto en defensa? Que las últimas noticias que dijeron no es un paquete de 2.000 millones y luego posteriormente otro paquete de 10.000, 12.000 millones extras. Bueno, pues porque principalmente lo que se va a destinar ese dinero es a compra de armamento. Y aquí hemos puesto algunos ejemplos, los que son más relevantes, los que más se hablan en la tele y en los medios, de cuánto cuesta, por ejemplo, un avión de combate Eurofighter. Hemos puesto este porque es europeo y suena bastante, ¿no? 120 millones de euros para la unidad. Una fragata, 4.300. Un programa de helicópteros, porque muchas veces tú no puedes comprar un tanque, un helicóptero. Tú no puedes comprar eso, tienes que comprar un paquete que generalmente va pues, en la serie de tanques con lo que necesites, me refiero, con las baterías antiaéreas, todo lo que es el paquete completo. 1.300. Baterías antiaéreas Patriot. Esto lo hemos puesto porque hemos escuchado muchísimas veces hablar en televisión sobre esto. Tú no puedes comprar una batería antiaérea, puedes comprar un paquete entero y no solamente eso, sino que esto va ligado a una serie de radares que también tienes que tener, con lo cual ahí tenéis unos precios. Es decir, se incrementa muchísimo porque es carísimo el armamento. Y de hecho, aquí habíamos puesto algunos más, para la gente que le gustaba más, bueno, tanto lo que son propiamente aviones, fragatas y tal, como también el coste de mantenimiento, porque esto es muy alto. Cuando estamos hablando de tanques, de aviones y tal, el coste de mantenimiento o de operación, que llamaríamos, es decir, ¿cuánto cuesta una hora de un avión volando, un caza volando? Es decir, tienen presupuestos muy altos. Por ejemplo, de Eurofighter, cada hora de vuelo, $18.500, ¿vale? Por ejemplo. Es decir, pues aquí tenemos como... Claro, bueno, aquí también vienen coste por misil, etcétera y tal. De hecho, salió hace un mesecito aproximadamente si Estados Unidos iba a proporcionar misiles Tomahawk a Ucrania. Y al final, que sí, que ese no y tal. Y bueno, el mayor problema para proporcionárselo será que tiene otro misil Estados Unidos que vale 10 veces menos. Que será parecido, no soy un especialista, pero que vale 10 veces menos y dijo, hombre, pues igual, mejor los otros misiles, que es que todo este armamento es muy caro. Entonces, bueno, aquí tenemos un poquito desglosado lo que vale tanto alguna parte de armamento como bueno, otra serie de operaciones. Carísimo, es decir, esto estamos hablando siempre de millones de euros. Carísimo. Una fragata, etcétera, es decir, carísimo. Entonces, por eso se incrementa tantísimo el presupuesto militar, porque lo vas a dedicar a la compra de armamento. Bueno, aquí no sé, pero lo explico. Es decir, aquí son las empresas. Aquí se han repartido 14.700 millones de euros en asignación para el tema de defensa. Y saben las empresas que se lo han llevado. Pues Indra y todo este tipo de empresas. Que es verdad que son empresas, la mayoría de algunos son españoles, otros no. Pero que en mucha parte, aunque tú lees el contrato igual a Indra, no quiere decir que Indra vaya a gastar íntegramente ese contrato en España. Es decir, si tienen que comprar X cosas, seguramente lo compren fuera, porque en España la industria de defensa, que no es pequeña, no proporciona todo. Entonces, bueno, aquí salían como los contratos más grandes, pero bueno, que hay contratos de 500 millones, de 1.000 millones, etc. Es decir, son los más grandes y se han repartido simplemente en estos contratos 14.000 millones de euros, ¿vale? Es decir, una buena pasta, que básicamente son los 13.000 que se han aprobado de forma extraordinaria, básicamente, ¿vale? Y este punto también es importante, es decir, se ha incrementado mucho el gasto militar.
Pero, ¿cuánto realmente va a ir para la tropa? Bueno, actualmente el gasto más o menos se distribuye en salarios de personas de las Fuerzas Armadas, 40%, y el 60% al resto de cosas, ¿vale? Compra de armamento y subvención a la industria militar, a lo que sea, pero no es a pagar los salarios de tropa. Ahora que se ha hecho un incremento de 12.000, 14.000 millones, no se ha hablado en ningún momento de incrementar los salarios de los militares, más allá de lo que corresponde como funcionarios el IPC, pero no se ha hablado en ningún momento de esto. Siempre estamos hablando de esta partida, con lo cual este 40-60 en el futuro va a ser pues en torno a un 25-75 aproximadamente, porque habéis visto que del gasto total hemos metido 14 millones más en compra de armamento. Entonces, esta parte no se está hablando, no busquéis mucho porque no vais a ver nada sobre el incremento de masa salarial en las tropas y luego veremos un poco el por qué. Y esto lo ligamos con la creación de empleo, porque al final, cuando decimos cómo nos afecta el rearme en Europa y el aumento del gasto militar, cómo nos afecta la creación de empleo. Ha habido muchas declaraciones, incluso algunas también de sindicatos, de esto va a generar mucho empleo. Y incluso se acabó diciendo por un sindicato que porque no se ponía un impuesto para financiar la compra de armamento, porque eso generaba nuevo empleo. A ver, ¿genera empleo? Obviamente, si tú metes 14.000 millones de euros en el sector que sea, generas empleo. O sea, ¿cómo no vas a generar empleo si metes 14.000 millones de euros? La cuestión es, ¿genera más empleo meter dinero en gasto militar que en otros servicios? Bueno, tenemos distintos informes, viene puesto por cada $1.000.000, pero bueno, tampoco lo mismo, $1.000.000, $1.000.000. Que en defensa se crean 6,9 empleos nuevos por cada $1.000.000 que inviertes, y energías renovables casi 10, en salud 14 y en educación 15. Estos son un instituto de economía, vamos a decir, simplemente, ¿vale? Y luego tenemos otras organizaciones como Greenpeace, etcétera, que también nos dicen un poco que se crea más empleo en sector verde, etcétera, que en defensa. ¿Se crea en defensa? Sí, pero mucho menos que en otro sector, con lo cual la excusa de vamos a invertir aquí para generar empleo, pues no es realista. Y además el empleo que se genera en defensa es muy dependiente del gasto público, porque tienes que estar inyectando cada año dinero en las fábricas que fabrican armamento. Es decir, tú vas a hacer un astillero, vas a hacer una fragata, y tarda 5 años. Cuando termine, o le compras otra fragata, o si no, se acabó el empleo. Es decir, no genera luego un empleo. Es decir, tú, por ejemplo, puedes invertir en I+D, se crearán empresas y luego esas empresas podrán funcionar por sí mismas. En el caso militar, no. Si tú compras una fragata, cuando termine la fragata o le compras otra, o no va a tener empleo. Entonces, es muy dependiente del gasto público. Un momento, el punto 2 que pones ahí, yo creo que lo que dice textualmente el punto 2 no es lo que has querido decir tú, Demuestra el menor potencial de creación de empleo verde con una inversión similar. Es decir, generas más empleo si inviertes el mismo dinero en empleo verde, y por empleo verde solemos decir energías renovables, por entendernos, que si lo pones en inversión militar. ¿Vale? Es que se generan los mismos gastos. Es que habla por cada millón invertido. Sí. No, es que no me he equivocado yo, es que creí que ponía con una inversión militar. No, similar. Sí, aquí lo tenemos un poco ya en un gráfico. Educación entre 15 y 19, sanidad entre 14 y 16, renovables entre 6 y 14 y defensa entre 6 y 10. También este estudio, concretamente, el que es de economistas, es americano. Siempre en Estados Unidos se va a generar más porque tiene mucha industria militar. Entonces, pero bueno, tampoco he querido ir al peor dato, es decir, entre 6 y 10. En España seguramente estemos más en un 7,5, 8 que en un 10, puesto que hay parte que no son empresas propias, ¿vale? Pero bueno, el tema de, vale, vamos a invertir en armamento porque genera empleo, pues obviamente generamos empleo, pero si invertimos 14.000 millones en cualquier sector generaremos empleo. La cuestión es que se genera menos que en otros servicios que además son más rentables para la población, educación, sanidad principalmente. Entonces, esa teoría de que la clase trabajadora nos vamos a ver beneficiados porque se va a generar empleo, pues no es así. Se va a generar mucho menos empleo que si lo invertimos en otras cosas. Pero es que además no solamente es eso, sino que cuando gastamos mucho dinero en defensa, al final habrá que sacarlo de algún lado. Si tú tienes un pastel y este trozo es más grande, pues estos tendrán que ser más pequeños. O sea, entonces, ahora de hecho se está hablando mucho, ¿no? Con el tema de los presupuestos generales, tenemos un techo de gasto, es decir, lo que puede gastar el gobierno, que al final no se ha aprobado y tal, pero bueno, el techo de gasto.
Entonces, si tú amplías, si tú buena parte de esto lo gastas en comprar armamento, ampliar bases, financiar emisiones internacionales, etcétera, ese incremento compite con otras políticas. Es decir, si esta parte del pastel se aumenta y voy por aquí, pues se lo tengo que quitar a otras políticas, pero principalmente cuáles son las demás gastos que tiene el Estado. Servicios públicos, sanidad, educación, dependencia y, no he metido ahí, infraestructura, ¿vale? Sería la otra gran partida en la que gasta dinero el gobierno. Entonces, de algún sitio las tienes que reducir. En infraestructuras no parece normal porque si tú estás comprando armamento militar, generalmente tienes que ligar la construcción de infraestructuras. Entonces no parece muy claro que vayas a reducir de ahí. Y si tú vas a comprar aviones, tendrás que hacer un hangar, tienes que hacer una ampliación de parte militar, o tendrás que tener carreteras que permitan eso. Entonces, vas a ir a los servicios sociales, principalmente. Entonces, aunque puedas aumentar los ingresos, principalmente por deuda, más dinero para la defensa te deja menos margen para los servicios públicos. Y esto es decir, si de esta adapta, esto lo aumentamos, el otro hay que recortarlo. Nos diga lo que nos diga. Y además tenemos esto es una nomenclatura que utilizan los economistas americanos, de derechas, que esto lo que viene a decir un poco es la competencia que tienes entre las distintas partes en una economía. En este caso nos centramos en la economía del gobierno, economía pública. Pero que viene a decir que si un área sube rápidamente y de forma prioritaria, es decir, cuando metemos 12.000 millones de euros más en el presupuesto para cumplir los objetivos de la OTAN, entonces otras partidas quedan congeladas o con crecimientos muy inferiores a la demanda real. Esto lo utilizan en Estados Unidos para decir que si el sector público invierte mucho, eso va en detrimento del privado. Se utiliza para eso. Pero ahora también se ha empezado a utilizar porque es la misma filosofía de si tú metes aquí muchísimo dinero en defensa, el otra gente tiene que competir y al final vas a bajar. Y aquí esto es importante, dice, quedan congeladas o crecimientos muy inferiores a la demanda real. Y es que esto lo vais a ver muchas veces de, yo no he bajado el presupuesto en sanidad. Bueno, vale, lo has congelado, pero si ahora vale más caro, a un médico cobra más salario porque ha subido el IPC, ahora la medicación vale más cara, ahora la luz vale más cara en el centro de salud. Es decir, si tú me congelas el presupuesto y todo se ha encarecido, hay menos recursos realmente. Un poco lo que decimos, es decir, si no te suben el salario, cada año eres más pobre, porque la vida sí sube el IPC, por ejemplo. Entonces, si me congelas el salario, cada año soy más pobre. Pues esto es lo mismo con los servicios sociales, con los servicios públicos. Si tú me congelas el presupuesto, hablando ya en la mejor de los casos, que muchas veces luego vamos a ver noticia en el que claramente se ha reducido. Pero si tú me congelas, ya me estás recortando, porque todo sube, todo el coste de la vida sube, con lo cual, si ahora he subido el salario de los médicos y te pago a los médicos, pues tendré que quitarlo de otra cosa, en ese hospital. Y lo digo porque ahora estaba, creo que la charla, había una reunión de la plataforma de sanidad, que va a haber una charla en breve. Entonces, esto es la realidad, es decir, cuando congelas ya estás recortando, porque cuando tu salario no sube, estás perdiendo poder, pues en los servicios sociales, si no se incrementa el coste y por lo menos se actualiza al coste de la subida de la vida, ya estás recortando. Y esto no lo decimos nosotros, esto es de unos economistas americanos de derechas, no son sospechosos. Aquí viene un poco más, ¿vale? Un ejemplo, sanidad necesita subir su presupuesto por inflación sanitaria, tecnología, salarios, medicamentos. Si el gasto se congela, se deteriora la atención primaria, listas de espera, capacitación de personal. Lo mismo en educación, si tienes que aumentar la inversión en FP en universidades por digitalizar y lo congelas, pues ya lo congela la educación privada, ¿no? Y lo mismo se puede dar en dependencias, servicios, es decir, no es que se recorte específicamente, sino que dejando de crecer se va produciendo un recorte real. Lo que siempre decimos con mi poder adquisitivo es inferior, aunque me haya subido el salario, porque es inferior al coste de la vida. Y esto es la realidad. Esto es lo que está pasando ahora mismo en España. Este desplazamiento. Y además que cuando un país se embarca en este aumento tan importante de gasto militar, el gasto militar es muy rígido y de largo plazo. Cuando tú compras fragatas, cazas, etc., es decir, este gasto es puntual ahora, pero se va a mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de estos programas son gastos plurianuales. No suele salir mucho en los medios de comunicación, pero a poco de llegar el gobierno tuvo que pedir un préstamo bastante importante por unos gastos plurianuales que estaban comprometidos en un programa de defensa que era del anterior gobierno. Porque hay que pagarlos, ¿sabes? Si tú coges una obligación a 10 años, pues van a ir pasando varios gobiernos y lo tendrán que ir pagando. Entonces, tienes el gasto ahora más el gasto prolongado durante los años. Que es lo que decía.
contratos que obligan al Estado incluso el cambio de gobierno. Puede coger un gobierno, pero ya estás hipotecado también al siguiente. Mantenimiento técnico. Esto lo hemos visto mucho, ¿no? Es que no tengo pies, muy famoso. No podemos mandar ataques a Ucrania porque no han tenido el mantenimiento necesario. Esto ha pasado en España, pero ha pasado en muchísimos países de Europa. Los tengo que poner a punto. Vale muy caro el mantenimiento de este tipo de armamento, con lo cual es un gasto recurrente que vas a tener durante el resto de los años. Personal militar, formación, etcétera. Es decir, esto también es un coste que se va a mantener. Es decir, mucha parte de esto además te lo tienen que dar formadores extranjeros y, bueno, pues esto es un coste bastante importante. Y la deuda pública específica para la defensa, es decir, si tú has hipotecado lo que hemos visto, el programa de 14 millones de euros, se da con deuda. ¿Esa deuda no la metemos? Bueno, la meteremos en defensa. Pero tenemos más deuda ahora que hace antes de tirar esos 14 millones de euros, con lo cual esa deuda la vas a tener que ir pagando, con lo cual ya tienes también otro gasto más que si le has puesto a 10 años, a 20 años los bonos del Estado, a lo que lo hayas puesto, vas a tener un gasto ya también a más largo plazo. Entonces, una vez que el gasto militar sube, no baja, se hace estructural y obligas a compensarlo por otro lado. Ya lo hemos visto antes, 17.000, 19.000, 21.000, 23.000, 24.000, 40.000 ahora. Y es que el otro lado son servicios públicos y infraestructuras, es que no hay más en el gasto del Estado. Hay más cosas, pero son un importe mucho menor, con lo cual de ahí no vas a recortar. Y un poco también lo que decimos, a mayor gasto militar, si no suben los ingresos, aumentas el déficit. Esto es importante, porque se ha dicho, es que la deuda del armamento no computa para el déficit. Bueno, esto es ingeniería fiscal. Pero, por resumir, aunque ahora la deuda en gasto militar está exenta, por así decirlo, de computar para las reglas fiscales del nivel europeo, es decir, si la Unión Europea nos ha dicho que podemos tener un déficit público del 2%. Y hacer pedir este préstamo para el armamento nos hace estar en el 2,5, ¿vale? Eso 0,5 no se tiene en cuenta para la regla de gasto, es decir, estaríamos cumpliendo. Pero la deuda la pagas. Y lo que no cuenta es a nivel de la contabilidad que hace la Unión Europea para decir, ¿has cumplido el objetivo de déficit o no lo has cumplido? Pero tú la deuda la pagas igualmente. Es decir, y además esto es la decisión de la Unión Europea hoy, pero mañana podría ser la contraria. Mañana podría decir, no, el déficit público es del 2% y te lo computo todo. La deuda en gasto militar también. Entonces, ¿qué haces? Si eso te pasa, si ponen reglas de conciliación fiscal, es decir, lo que ya hemos visto otra vez es de recortes, y es que eso lo tenemos puesto en la Constitución, que se prioriza el pago de la deuda sobre los servicios sociales, con lo cual, si hay un momento dado en el que esto se destina al gobierno, pues ya sabemos de dónde va a recortar, de gasto social. Entonces, al final debilitamos el Estado social. Por aparte de lo que nos digan desde los grandes medios. Y este efecto que estamos viendo ahora, no solamente en España, no es que España sea el verso suelto, sino que es un efecto que se está viendo en todos los países de la Unión Europea. Es decir, miles de millones anuales se están destinando al momento, se están reduciendo los fondos disponibles para sanidad, educación, etc. Se aumenta para presionar los presupuestos en defensa en todos los Estados miembros, es directamente la OTAN la que está diciendo que tienes que llegar a este objetivo. Y hay un cambio en la orientación del gasto europeo, claramente orientado hacia la seguridad y la defensa, el entrenamiento de lo social. Lo voy a comentar ahora porque no sé si luego tengo la noticia. Habéis visto hace poco que sí que ha salido el primer recorte. Bueno, ha habido recortes en Alemania que han sido ya más claros, que ya han dicho vamos a destinar dinero en defensa y va a haber recortes, pero ha habido un recorte en la Unión Europea que ha sido muy claro, que ha dicho vamos a destinar dinero de la PAC, es decir, va a haber menos dinero para la política agraria común porque se va a destinar a defensa. No es una cosa que diga yo, son unas declaraciones que ya se ha dicho por representantes de la Unión Europea. Es decir, el primer gran recorte para destinar dinero en defensa ha sido reducir la política agraria común. Y que es normal, porque el dinero tiene que salir de algún lado. Pues en este caso va a salir de la política agraria común. Creo que luego tengo por ahí la noticia. Pero bueno, no quería que se me olvidase. Incrementos en defensa muy altos, del 10 al 25% anual. Aunque tú inventes los ingresos, un país no va a aumentar de forma anual de un 10 al 25% de los ingresos. Es imposible. O sea, un país no puede aumentar los ingresos el 10% en el peor de los casos. No puede. Tú no aumentas tu PIB en ingresos un 10% cada año. Eso es imposible. En las economías desarrolladas, que estamos hablando en la Unión Europea, eso es imposible. Entonces, un poco lo que decíamos, es decir, se aumenta esto en defensa y la sanidad y la educación crecen por debajo de la inflación real o quedan congeladas. Es un poco lo que estamos viendo.
¿Y por qué ahora estamos dando esta escalada belicista? ¿Qué ha pasado para que en el último año y medio, 2 años, ya veníamos con una escalada, pero en los 2 últimos años esto haya explotado? Por un lado, la guerra de Ucrania. Esto no se nos escapa a nadie, que es una excusa perfecta para justificar el rearme ya planeado. Y digo ya planeado porque la OTAN ya dijo en 2017 que había que llegar en 2024 a 2%. Pero bueno, ahora, joder, encima tenemos esto, pues es una forma de justificarlo. Entonces, ahora se está apretando mucho. Los intereses y la nueva impresión del complejo industrial militar. Han visto que puede haber claramente una ganancia por las grandes empresas y entonces han dicho, bueno, pues habrá que fabricar más armamento porque el lobby militar es muy importante. Yo qué sé, si nos vamos a Palencia, por ejemplo, ¿no?, que está la fábrica de armas, pues es importante el lobby militar. Entonces hay mucha presión. También el punto 3, la retórica de una nueva guerra fría. En este caso entre Europa y Rusia, pero no solamente eso, ¿no?, porque Estados Unidos también tiene su lucha con China, etc. Es decir, estamos en un espacio de una nueva guerra fría y ya vimos lo que pasó cuando la guerra fría de ese rearme constante. Punto 4, esto es muy importante porque todo lo que estamos hablando al final ha dinamitado sobre todo a partir de que Donald Trump ha llegado al poder. De hecho, cuando la OTAN ha empezado a apretar muchísimo ha sido después de la llegada de Donald Trump al poder. Y esto básicamente está, bueno, del déficit comercial, ¿no?, cuando saca la tablilla de la balanza comercial que tiene con cada país y los aranceles. Es decir, yo quiero mejorar mi balanza comercial contigo, yo tengo armamento, te obligo a que lo compres, porque la OTAN ha dicho que hay que aumentar al 2%, pero nadie no se nos escapa quién controla la OTAN, porque no la controla España, la controla Estados Unidos, con lo cual, desde que ha llegado Donald Trump, el déficit comercial se está intentando pagar con aumento del gasto militar, que al final, claro, es el acuerdo de Ucrania, ¿no? Es decir, es de Europa va a comprar armamento militar a través de la OTAN a Estados Unidos para llevarlo a Ucrania. Bueno, es decir, que al final estás justificando el déficit comercial de Estados Unidos. Te compro a través de un tercero que es la OTAN, pero te compro. Estados Unidos versus China, ¿no? Por el liderazgo global, esto lo estamos viendo todos los días. De hecho, se están dando ahora muchísimas charlas sobre el tema de China, economía china y tal. Bueno. Y la ordenación del poder en Oriente Medio. Sahel y Pacífico. Sobre todo aquí podríamos poner el genocidio de Israel sobre Palestina, pero también las guerras que tiene con el resto de países de Oriente Próximo. Entonces todo hace que en estos periodos se aumenta el gasto militar. Entonces un país lo aumenta y el siguiente también para no quedarse rezagado. Y aquí decíamos, me paro un poquito más en el objetivo del 2% de la OTAN, porque llevaba mucho tiempo exigiéndolo, pero desde el 2022 esta exigencia se ha vuelto más estricta, con plazos más reducidos y se está haciendo un seguimiento de los gobiernos. Entonces, bueno, aquí no se ve mucho, pero Mariano Rajoy en 2017 fue quien la adquirió. Bueno, aquí no se ve en la foto, pero está cortada, pero está Cospedal. En esa foto, reunido con el presidente de la OTAN en ese momento, diciendo España cumple en 2024. En 2024 no está el PP. Pero bueno, el acuerdo era de 2017. Lo que pasa es que ahora se ha hecho mucho más estricto. Esta no me voy a parar mucho porque ya la conocemos, ¿no?, la guerra de Ucrania como acelerador. Es decir, está valiendo un poco como punto de inflexión y también como una excusa. Es decir, bueno, pues tengo esto aquí, que esto me legitima para tenerme que rearmar porque puedo tener una invasión de Rusia o, ante una perspectiva de una posible guerra en Europa, entonces, ante ese miedo, pues bueno, muchos países están justificando el gasto del aumento militar. No por las necesidades reales, porque España realmente no va a entrar en guerra, pero sí por un clima de inseguridad generalizado. Y el por sí, y entonces, ahí va, bueno, he puesto aquí a Putin, ¿no?, porque es un poco como la imagen que es la Guerra Fría, la imagen de conflicto, Europa contra Rusia, Estados Unidos contra Rusia. La presión de la industria militar. Sobre todo es que tiene un lobby político permanente, es decir, muchísimos, bueno, ya se ha ido en algunos países en los que se ha denunciado lobbies por los contratos públicos que han amañado. Entonces, es que ya hemos visto que los acuerdos económicos con las empresas militares es que son de miles de millones de euros, no estamos hablando de contratos de 5, 10, 20 millones de euros, es que muchos son de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 millones de euros. ¿Y por qué se ha vendido esto? Las promesas del empleo industrial, es decir, hay una zona, esto lo vende mucho Alemania. Ahora mismo tengo menos industria que antes, porque hay mucha parte de mi industria que se ha ido a China, por ejemplo, producción de vehículos y tal. Y con esto lo voy a suplir, ya hemos visto antes que es mentira. Es decir, que vas a generar empleo, pero mucho menos que si lo gastases en otras cosas. Entonces, bueno, esto genera una dinámica que empuja constantemente al alza del gasto militar. Es un poco lo que hemos dicho.
Y también los nuevos tipos de guerras y amenazas. También estamos todos los días escuchando, sobre todo, ciberataques, drones, etcétera, inteligencia artificial o no. Bueno, que ante el desconocimiento es de, bueno, tengo que aumentar el gasto militar por si tengo un ciberataque, que no es una cosa nueva, esto lleva pasando mucho tiempo, pero concretamente ahora es cuando puedo sufrirlo. Entonces, bueno, lucha por los recursos críticos o no. También se está vendiendo mucho ahora, pero las guerras de Irak a nadie se le ocurre, nadie se le va a pensar que no estaban relacionadas con el tema del petróleo. Pues es verdad que ahora, con materias, bueno, con lo que llamamos ahora las minerales raros, etcétera. Pero bueno, esto no es una cosa nueva de ahora. Ha habido muchas guerras por el tema de los recursos, de las materias primas, pero ahora como que está otra vez más de manifiesto. Y este efecto no. Tú lo haces, yo también. Tú te armas, yo también. Es decir, que Alemania saca un fondo especial con 100.000 millones de euros, pues Polonia entonces dice que yo el 4% tal, y España dice que otros 10.000 millones. Es decir, nadie se quiere quedar atrás. Tú pones, yo también. Entonces, esto genera un ciclo de rearme en cadena, que es difícil de romper. Y también por el declive del multilateralismo. Esto lo hemos visto mucho con la guerra con el genocidio de Palestina. Al final, los organismos internacionales que nos habíamos dado después de la Segunda Guerra Mundial, ahora mismo no tienen validez, vamos a decir. Y son parte del problema, es decir, ¿a qué le he puesto? El Consejo de Seguridad de la ONU, que no ha sido capaz de condenar el genocidio de Palestina. Bueno, es normal, porque me refiero, cuando tienes a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues no va nunca a votar en contra de algo que está haciendo él. Entonces, como se debilitan las instituciones multilaterales, pues te dan pie a que tú, si tienes fuerza militar, hagas lo que te dé la gana. Entonces, pues voy a aumentar mi fuerza militar porque lo que no he conseguido por la vía diplomática, voy a ver si lo consigo por la vía militar. Este mejor ejemplo es Israel. Es como ejemplo, pero hay otros conflictos que están latentes, me refiero a Pakistán, por ejemplo, con India, etcétera, que también un poco van por esta línea. Y también hace mucho daño la doble moral. Es decir, Israel sí puede tener armas nucleares, pero Irán no. Bueno, ¿eso dónde está escrito? Que Irán no las puede tener y Israel sí. Es decir, tenemos una doble moral que esto hace que la política y el multilateralismo, pues bueno, pues esté un poco, pues no es su mejor momento. Y este punto es importante, es decir, estamos viviendo, mejor dicho, un auge de la extrema derecha en todo el mundo, pero en este caso en Europa, y un auge que ha llevado, por ejemplo, a que Meloni en Italia está gobernando, que tienen lazos directamente con partidos neonazis. ¿Y cuáles son las políticas que más le gustan a la extrema derecha? Políticas autoritarias, controles fronterizos, vigilancia, y esto está muy ligado con el expansionismo militar, porque al final lo que quieren recuperar es aquellas potencias históricas. Entonces, la extrema derecha, si juntas estas políticas que son como su ADN, con sentirnos como en un mundo amenazado y frágil, pues se crea el clima social perfecto para que se haga un aumento de gasto militar sin demasiada oposición. Que esto es un poco importante. Y se cumple ahora 50 años de la muerte de Franco y también, por lo tanto, está muy cerquita, bueno, todo el tema de la amnistía y también un poco posterior, toda la parte del movimiento de insumisión. Allí había miles y miles de personas en la calle con el movimiento de insumisión. Esto ahora mismo no lo estamos viviendo. No es que no haya una oposición a la gasto militar. Hace poco hubo una manifestación en Valladolid y salieron más de 300 personas a la calle. Pero no hay una oposición como lo podía haber en su momento. También igual porque realmente no lo vemos tan cercano. Es decir, bueno, se está aumentando la gasto militar, pero no lo veo tan real que me puede influir realmente. Porque muchos de estos datos igual la gente no los conoce. Y también está muy ligado al tema de la religión y los valores occidentales. Salía ayer una noticia que Portugal, más del 50% de la población de Portugal rechazaba a los inmigrantes brasileños. Noticia de ayer o antes de ayer. Entonces, este tipo de problemáticas actuales está dando alas a la extrema derecha a que se utilice un lenguaje bélico. Hemos visto a Abascal muchas veces utilizar un lenguaje bélico para el tema de la frontera en Ceuta y Melilla. O sea, no ha sido una vez puntual. Hemos visto en muchos países de la Unión Europea cómo ciertos problemas se les quiere militarizar. Hemos visto a Donald Trump cómo ha sacado el ejército a las calles en Estados Unidos. Es decir, es un movimiento coordinado, con lo cual vamos a decir que cuando ya tienes esa situación no ves tan difícil, bueno, pues el siguiente paso, porque ya estás viendo una implantación del ejército mucho mayor. Y además es que esto que está haciendo la extrema derecha se suma la derecha tradicional, en nuestro caso el PP, pues no se sabe si va o viene porque no sabemos ni dónde está exactamente. Pero bueno, en muchos países de Europa la derecha tradicional se ha sumado a estos postulados. Incluso en Alemania, partidos de izquierdas.
Y esto está ligado con una charla que dimos también a la romantización, no tanto en sí de la guerra, sino del conflicto militar, porque la guerra se ha convertido en un espectáculo. O sea, tenemos canales de información 24 horas al día, ahora no, porque no está tan de actualidad la guerra de Ucrania, dando noticias, pero de una forma aséptica, es decir, solamente hablamos de los cazas que tiene, ha atacado 35 objetivos militares, ha hecho no sé qué tal, nunca vemos a los soldados muriéndose en la guerra, que esto pasa. Esto igual lo veíamos al principio en la guerra de Ucrania, pero ya hasta ahora nunca lo vemos. Es decir, es como un espectáculo más. Puedo ver el deporte tal y puedo ver información sobre la guerra. Información sobre la ausencia de bajas militares, es decir, parece que no se muere la gente en la guerra, pero es que la gente en Rusia y en Ucrania ha muerto millones de personas. Esta información no se nos da, es muy difícil saber los militares que han muerto del ejército de Israel. Es prácticamente imposible. Claro, esa información no conviene darla. Y también nuestro deber, defender la patria. Tenemos un deber como españoles de defender España sí o sí por encima de todo. Y esto lo dice gente de izquierdas. Frente Obrero, bueno, yo lo sé. Frente Obrero, ahí lo voy a dejar. ¿Cómo se nota que no has hecho la mili? Me tallé, pero no, ya no me tocó. Entonces que estemos viendo muchas veces el discurso de es nuestro deber defender la patria. Bueno, no sé dónde está ese deber. O sea, nosotros defenderemos a nuestra clase. A mí me refiero, tenemos un problema si nos va a invadir un país a nivel de colonialismo. Pero nuestro deber defender la patria, bueno, pues esto no está. Y el miedo. Esto es muy importante. Vivimos un poco que se viene viendo progresivamente, y por aquí tenemos alguna noticia, el incremento de la medida de la población. Es decir, la población empieza a ver como algo real que podamos tener una guerra en Europa. Realmente es irracional, es decir, no estamos en España a las puertas de entrar en una guerra con Rusia. Eso no es verdad. Pero se va generando este discurso del miedo y, bueno, no lo voy a echar aquí en noticia, pero el tema de kit de supervivencia de la Unión Europea, cuando salió, ¿no?, que además estuvo muy ligado justamente con el apagón que hubo en España, se agotaron en todos los sitios y esto al final lo que hace es generar miedo. Es decir, porque haya habido un apagón en España, bueno, pero ya ligado a si hay una invasión militar, pues que puedas tener tu linterna y tu cargador. Construcción de búnkers. Se había multiplicado, creo que por 3, la construcción de búnkers en España. Es decir, la gente, en este caso es gente con dinero, pero bueno, empieza a tener una sensación real de, podría haber, es decir, se ha multiplicado por 3, sigue siendo muy poquito, ¿vale? Pero eso está incrementándose. Y entonces, ¿qué nos hace todo esto? Defensa de valores tradicionales, más romanticismo de la guerra, más el miedo, pues igual podemos poner un servicio militar obligatorio. Porque es un poco el relato que estamos teniendo en muchos países. Me decís, ha hecho la mili, no lo ha hecho, pero igual me toca. Vamos a verlo, ¿no? Aquí salen varias noticias que han hablado del tema de, sí, porque esto es al final lo que más nos va a afectar. Es decir, si se pone el servicio militar obligatorio, esto afecta a la población española claramente. Es decir, esto sería un antes y un después. Si tienes que dedicar un año, 15 meses, 10 meses a hacer el servicio militar obligatorio, la gente que lo habéis hecho sabéis que esto cambia totalmente las reglas del juego. Entonces, aquí venían varias noticias sobre en qué países de la Unión Europea hay servicio militar y en cuáles no. Hay muchos países que no lo habían derogado en ningún momento y otros países que lo están recuperando. Y aquí había puesto, para que veamos que aunque es verdad que esto igual durante el verano no lo hemos visto tanto, porque hemos estado muy centrados con el tema de los incendios forestales en Castilla y León, con la gestión que ha hecho la Junta de Castilla y León, han salido noticias constantemente. Aquí salió un poco mal, pero bueno. Aquí dice Margarita Robles que garantiza que el incremento en gasto militar no recortará la inversión en servicios hoteles. Ya hemos visto antes que eso no puede ser. España alcanza por primera vez el 2% del PIB, noticia de Euronews. La OCA calcula que España ya ha llegado al 2% del PIB del país, del 28 de agosto. España adjudica un 90% de contratos del dinero que había pedido para armamento militar. Muchísimas noticias. Y aquí también, esta será más sobre el gasto militar y esta es más sobre el tema de la mili. Entonces, bueno, países en los que se había dando pasos. Han salido muchas noticias últimamente, pero ahora aquí, ¿quién gana en la guerra? Pablo Casado aprovecha el gasto en defensa para lanzar un segundo fondo de 500 millones, un fondo de inversión de 500 millones. Pablo Casado. ¿Quién es ese? Al que negó a Ayuso. Al que tiraron por la ventana de la calle Génova.
lo que puede ser Rajoy si se lo propone eso. España volvió a ser el país de la OTAN que menos gasto en defensa tenía. Aquí he puesto varias noticias porque también quería ver un poco, decir, en función del medio, la noticia cambia muchísimo. O sea, tenemos noticias de un lado, del otro, decir, y realmente cuesta un poco saber cuál es la noticia real. Porque aquí tenemos una cadena SER que dice que fue el que menos había gastado y aquí de otro periodo que nos dice el ambicioso plan de Sánchez para duplicar el gasto en defensa en 5 años. Es muy complicado saber cuál es lo que es real o no. Pero aquí teníamos un poco otra noticia. El servicio militar se extiende a los países de la Unión Europea. Aquí vienen marcados qué países lo tienen o tienen previsión de ponerlo. Esta noticia es más vieja y aquí todavía Alemania no la tenemos marcada. ¿Vale? No la tenemos aquí Francia ni Alemania marcadas, pero que sí que han salido ya noticias en la última semana. 14.000 millones de euros que antes decía que habían ido para la industria, esta es la noticia, ¿no? Se lo han llamado Navantia, Indra y Airbus. Claramente empresas cooperativas de 5 trabajadores que generan tejido social, ¿no? Navantia, Indra y Airbus, es decir, grandes empresas de gran capital que son las que se llevan estos contratos. Y esto es importante, esta cantidad que no tiene que pasar por el Congreso, que es lo que he dicho antes. Perdona, ¿los 14.200 esos son anuales? ¿O están No, es un dinero que se ha pedido para que implementen programas militares y de hecho no se da todo en un año. O sea, hay algún programa que es a 2 años, a 5 años. Son 14 millones en total en varios años, no es en un solo año, ¿vale? A mayores. A mayores de lo que hemos aprobado. Es decir, esto viene a ser un poco un préstamo, que ya veremos en qué condiciones se les da, muy ventajosas, pero que digo, este préstamo nosotros luego pagamos la deuda. Aunque no nos compute a nivel. Ahora hay 14.000 aprobados a 10 años y el año que viene hay 15.000 a 20. Claro, puede dar más porque sobre todo es esto. Esta cantidad no tiene que pasar por el Congreso. Que es que eso es lo importante, es decir, muchas veces no nos damos cuenta porque esto te viene dentro del Consejo de Ministros con 50 cosas más y pues esta no la miras. Noticias. Macron. Un servicio militar voluntario, pero ya estamos hablando de Francia, que son nuestros vecinos que les tenemos al lado. Ya no estamos hablando de países de Europa del Este y tal, que sí pueden tener un miedo más real. Ya estamos hablando de Francia, que es de derechas, Macron, pero no es la extrema derecha. Bueno, un servicio militar voluntario desde 2026, es decir, desde ya. El objetivo es que se lleguen a incorporar 10.000 personas más. Otras noticias que había visto, ¿no? Las guerras de Ucrania y Gaza disparan la venta de principales fabricantes de armas. Aquí vemos quiénes están ganando, ¿eh? Que parece que al final los que ganamos con la guerra somos la clase obrera y no. Son las grandes industrias de la armamentística. Y esta noticia la he puesto aquí porque esta noticia es de Castilla y León. Es de la SETE de Castilla y León. Y es muy bueno porque en la propia noticia se contradice. Están haciendo un estudio en el que dice que por qué se alista la gente al ejército. En España se alista poca gente al ejército. Y mucha población que se alista al ejército suelen ser inmigrantes ya de segunda generación o migrantes directamente que tienen convenio en su país con España para poder formar parte del ejército. No todos los países pueden, pero sí que hay varios países latinoamericanos que pueden. Y es buena parte de la gente que se incorpora al ejército. Hombre, eso sin ser muy listo, claramente hay un componente de clase, es decir, la gente con menos recursos es la que está ingresando en el ejército. Según el estudio, no. La gente entra al ejército para defender la patria. Y bueno, a ver en qué se basa el estudio. Según esto, el prestigio de las Fuerzas Armadas y el deseo de servir a España son los principales motivos para ingresar en el ejército. Ese es el titular de la encuesta. Pero luego aquí te dice es que si nos ponemos, ha aumentado el número de personas que son aspirantes de tropa, es decir, soldado raso, y ha bajado el número de personas que se presentan a ser candidatos a oficiales o suboficiales, es decir, la gente que tiene formación. Estamos hablando de Castilla y León. Ha aumentado en 114 las personas que se han presentado para ir a tropa y ha disminuido en 20 las personas que se presentan candidato a oficiales y suboficiales. Es decir, claramente hay un componente de clase. Se presenta la gente a soldado raso, gente que tiene poca capacidad de estudio, lo que sea, porque si no te presentarías a la escala de oficiales o suboficiales, si tienes esa formación, vas a ganar más. Entonces, claramente hay un componente de clase que es lo importante, es decir, quién vamos a ir a la guerra, si hay que ir, quién vamos a hacer la mili, la gente de clase trabajadora, porque no creo yo que la hija de Amancio Ortega la toque servir en el ejército. Haciendo ropa. Un informe oficial alerta de la muy preocupante caída de las fuerzas de las instituciones de las Fuerzas Armadas para que claro,
todo este lenguaje bélico en España lo que hace es que la gente no quiere ejército porque es que igual me toca ir a la guerra. Es que si voy a estar en el ejército sin ir a la guerra, vale. Pero si me va a tocar ir a la guerra, no quiero. Entonces choca con el titular que había puesto la televisión subvencionada aquí de Méndez Pozo, ¿no? Esta es la realidad. Entonces por eso está intentando de nuevo al tema de servicio militar opcional, obligatorio. Y eso lo que invita es a que sea obligatorio. Claro, pero es que además esto está muy relacionado. Antes hemos hablado de, si os acordáis, cuando Pedro Sánchez estuvo en la cumbre de la OTAN, dijo: no es tanto lo que hay que gastar del PIB, sino si tenemos los recursos o no los tenemos. Vale, hay que dar la frase. El armamento lo vamos a tener porque hemos estado probado 12.000 millones de euros extraordinarios más 14.000 euros en un préstamo. Vamos a llegar. Entonces, la parte que es de no estoy gastándolo, ¿de dónde te puede venir? Esto es especular, pero es, si yo pongo un servicio militar, tengo más soldados y el coste es muy inferior. No llego al 5% del PIB porque no son militares profesionales, sino que te tocará servir, hacer el servicio militar 6 meses, 9 meses, 12 meses, y lo que se paga ahí es muy inferior a lo que se le paga a un soldado profesional. Entonces, ¿qué? Porque se le exigió aumentar el número de soldados a España. Entonces, ¿esto se ha hecho así tal cual? No. Pero todas las noticias van viendo que todos los países están aumentando, poniendo un servicio militar, y en España ahora mismo no, pero también es verdad que puede haber un cambio de gobierno, de que año y medio. Pero tampoco es gratis. Pero es muy inferior el coste a un ejército profesional. Pero ahí, por ejemplo, cuando hablas del quesito, lo que quitas a sanidad o tal, o sea, estamos hablando de una masa laboral que nos falta, que tiene que venir del extranjero. Lo que no podemos coger es extrapolar ahora 3.000 personas, esas jornadas ya no se van a echar trabajando donde hay que trabajar. O sea, eso desaparece. Sí. Eso no es gratis. No, claro que no es gratis, pero tienes un coste menor igual que si lo haces reglado, vamos a decir. Entonces por eso se dice, no tengo que llegar al 5 porque igual con el 4,5 lo tengo, porque esto lo estoy computando de otra forma. Pues ya verás dónde va cuando quiera buscar a alguien para la barra. Esto lo saben bien Estados Unidos o no con el tema de deportaciones. Deuda, pensiones y defensa. El final de la abundancia. La autoridad fiscal calcula que España necesita un ajuste de 30.000 millones de euros por llevar el gasto militar al 3,5% del PIB. El Banco Central Europeo. No es una noticia que lo sacamos la gente de izquierdas, el Banco Central Europeo. Dice que si España tiene que llegar al 3,5%, que en principio se le podría exigir, hay que recortar 30.000 millones de euros. Y los recortes ya sabemos por dónde van. Noticias en este caso del medio como El País, con datos del Banco Central Europeo. Es decir, que ya nos están diciendo un poco que sí que va a haber recortes. Y bueno, hay muchas noticias, pero ¿y por qué nos oponemos al gasto militar? Bueno, Izquierda Unida no, su fundación no a la OTAN. Entonces, pero por eso nos oponemos, porque lo llevamos en el ADN. Pero es que no responde a necesidades reales de seguridad de la población. Es decir, no tenemos una inseguridad real por el tema de una invasión de una potencia militar. Eso no lo tenemos. Compromete la financiación del estado del bienestar. Es un poco lo que hemos visto, pero es que aquí tenemos la noticia del Banco Central Europeo y no la tenía, pero lo de la paz, un recorte importante. Alimenta una dinámica de tensión internacional. Y esto lo dijo una vez oyendo Donald Trump. Hombre, si tengo armas será para usarlas. Pues un poco es eso, es decir, a más armas hay más tensión, porque en cualquier momento las puedes usar. Fortalece a la industria militar y debilita las políticas sociales y nos aleja de una política exterior orientada hacia la paz, la cooperación y la justicia social. Desde el Partido de Izquierda Unida pensamos que la seguridad humana está basada en derechos sociales, en diplomacia y en cooperación, no en el militarismo. Pero es que esto ya lo hemos visto. O sea, no es que seamos eliminados, es que esto ya lo hemos vivido. Y entonces, aquí, bueno, viene un poco más, pues, es decir, sacrificamos el estado de bienestar, no mejoramos la seguridad de la población, es decir, lo que es seguro es tener sanidad, educación, calidad, vivienda, es decir, eso es lo que te da seguridad. Alimenta una escala geopolítica peligrosa, es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Este rearme impuesto por Estados Unidos y la OTAN, al final obliga a otros países también a seguir ese bucle. Favorece los intereses privados, lo hemos visto claramente, ¿no? Ahí tenéis a Casado, que el hombre no sabía dónde estaba, pues mira dónde estaba. Con un fondo de inversión de 500 millones de euros para hacer dinero. Son las nuevas mascarillas, ¿o no? Por lo que vemos, la inversión en gasto militar son las nuevas mascarillas. Nos falta la voz. Eso es. Y porque implica una cultura
bueno, autoritaria y de vigilancia, pero que está muy relacionada con la extrema derecha que estamos teniendo en Europa. Y porque el que más pierde en la guerra es la clase obrera. Al final, el que va a la guerra es la clase obrera. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, por mucho que se nos venda que va a generar empleo y tal y cual, que ya lo hemos analizado, el que va a luchar al final a una guerra es la clase trabajadora. En Ucrania, en Rusia, en Israel, etc. Es decir, el que va a luchar en la guerra es la clase trabajadora. No va a ser la pequeña ni la alta burguesía. Entonces, ¿qué proponemos desde el Partido de Izquierda Unida? Que esto se tiene unas jornadas muy buenas en Madrid, hará como 2 o 3 meses. Lo que pasa es que no han quedado grabadas, o se han quedado grabadas, yo no las tengo, pero que es donde salieron estos puntos, que se hicieron con muchos colectivos. Las organizaba Izquierda Unida, pero participaron yo creo que unos 10 o 15 colectivos. Apostar por la diplomacia y el diálogo, es decir, apostar por una resolución... Eso si quieren. Claro, pero también es verdad que hay que dar pie. Respecto al derecho internacional, es decir, exigimos el cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Y esto se habla para Palestina, pero que lo podemos hablar igual para el Sáhara, que se cumplen 50 años. Es decir, llevamos 50 años con resoluciones y no se cumplen. El desarme y el control de armamentos, es decir, hay que reducir progresivamente el gasto militar y convertir a la industria. No hay que seguir haciendo más armas, porque si tienes más armas, son para usarlas. Eso está claro. Invertir en seguridad humana. Es decir, al final, muchos de estos problemas que decimos de inmigración y de tal, es porque no hay unas condiciones de vida en su país de origen, por ejemplo. Y también hemos visto en Rusia cómo para qué se ha servido la gente que no tenía ningún tipo de condición de vida básica, que han dicho al ejército porque es lo único que me puedo ganar la vida. También bueno, otra gente se ha marchado de Rusia también. Beneficios de los pueblos por encima de los intereses económicos, que esto es importante para nosotros, es decir, aquí lo que estamos haciendo es dar capital público a las empresas privadas, llámese Indra, llámese como sea. Y reconvertir parte de nuestra militar a acciones civiles. Y esto es importante porque muchas veces decimos, ¿y qué hacemos con las empresas que se dedican a armamento? Pues habrá que reconvertirlas, pero como se han reconvertido muchísimas industrias a lo largo de la historia en España, es decir, como ha pasado con minería y como ha pasado con muchos otros sectores, o como ha pasado durante el COVID, que había sectores que se dedicaban a una cosa, se reconvirtieron y empezaron a hacer otra cosa y luego han seguido. Entonces, la excusa no puede ser que tenemos una industria militar y que ¿qué pasa si gastamos menos en armamento? Eso no puede ser la excusa. Habrá que reconvertirlas. O sea, habrá que mirar cuáles son las condiciones para que la clase trabajadora que está en esas empresas pueda seguir trabajando, no para que esa empresa privada se siga haciendo multimillonaria. Entonces, esto es importante porque muchas veces digamos es que va a haber una pérdida de trabajo. No, habrá que hacer una reconversión. Pero aquí lo que estamos hablando, cuando se quejan, es que una empresa militar va a disminuir sus ganancias, que no perder, va a disminuir sus ganancias, porque ganan muchísimo. Y bueno, pues como conclusión o no, la paz y la cooperación y los servicios públicos fuertes, la sociedad humana, y que las guerras las paguen la clase trabajadora, y nosotros apostamos por el internacionalismo frente al capitalismo. Por eso es un poco lo que hacemos desde el partido. Y aquí había puesto, para si queríais tener el debate, se impondrá de nuevo el servicio militar obligatorio, que esto cuando lo empecé a hacer en julio decía que no, pero ahora no lo tengo tan claro. Yo estoy seguro. Llegaremos al 5% del PIB, 3,5 más 1,5, por lo que hemos comentado, también. Y se habrá un acuerdo de paz en Ucrania y Rusia, que esto sí podría hacer un poquito de desescalar la tensión militar. Donald Trump durante las 24 horas se le está haciendo bola, parece ser, en terminarlo. Entonces, bueno, son puntos que poníamos para el debate por si tenéis alguna pregunta o algo. Y aquí he puesto 2 códigos que son de las charlas que hemos dado en la plataforma. Bueno, pues con dos charlas que hemos dado, esta y esta, que se han dado en mayo, por si, bueno, están en el canal de YouTube de la plataforma, ahí están, o sea que se pueden ver. Y nada más, muchísimas gracias.